No se queda porque ame más, se queda porque cree que no puede aspirar a más. Y mientras espera que él la elija, en realidad está repitiendo una historia interna que no tiene nada que ver con ese hombre, sino con lo que aprendió sobre el amor. En este vídeo vamos a analizar, desde una perspectiva clínica y sin juicios, qué ocurre en la mente de una mujer que acepta ser la otra. No desde el cliché, sino desde los patrones psicológicos reales que sostienen esa dinámica. Si entiendes esto hasta el final, no solo verás el problema, empezarás a ver la salida. Nada de esto es casual. La mujer que entra en este tipo de dinámica suele tener una historia previa donde el amor no fue completamente disponible. No se trata de una elección consciente, sino de una familiaridad emocional con vínculos ambiguos o incompletos que ya conoce desde antes. En muchos casos, aprendió que el amor requiere esfuerzo constante para mantenerse, que hay que esperar, demostrar, adaptarse o competir por atención. Esto se interioriza profundamente, creando una base donde la estabilidad emocional no es lo habitual, sino algo lejano. Por eso, cuando aparece alguien emocionalmente no disponible, no genera rechazo inmediato. Genera reconocimiento. Su sistema emocional no lo interpreta como un problema, sino como algo que ya ha vivido antes, y por tanto, algo que puede sostener. Pero aquí entra una idea que lo sostiene todo. Lo que mantiene la relación no es el presente, es la expectativa futura. Existe una creencia interna de que, en algún momento, él la elegirá. Esa posibilidad es suficiente para justificar todo lo demás. La mente empieza a interpretar cualquier gesto como una señal. Un mensaje, una mirada o una frase ambigua se convierten en pruebas de que algo está cambiando. No se analiza objetivamente, se interpreta emocionalmente. Así, la mujer no vive la relación tal como es, sino como podría llegar a ser. Y esa proyección futura le permite tolerar un presente que, visto con claridad, sería difícil de sostener. Para mantener esa ilusión, la mente necesita protegerse. El autoengaño no es ingenuidad, es un mecanismo de defensa. Permite suavizar una realidad que, si se viera con claridad total, generaría un impacto emocional difícil de gestionar en ese momento. Se construyen explicaciones que reducen el conflicto interno. No es el momento, su situación es complicada, no puede ahora. Estas ideas mantienen la coherencia emocional y evitan una ruptura interna inmediata. Pero cuanto más tiempo se mantiene este sistema, más difícil resulta salir. Porque reconocer la realidad implica también reconocer todo el tiempo invertido bajo una narrativa que no era completamente real. Y todo esto se conecta directamente con la autoestima. En estas dinámicas, la autoestima no es estable. Depende de señales externas, especialmente de la atención de ese hombre. Su presencia eleva el valor percibido, su ausencia lo reduce drásticamente. Esto genera un sistema emocional inestable. No es una relación, es una regulación constante del estado interno a través del comportamiento de otra persona. La identidad queda parcialmente ligada a ese vínculo. Por eso, salir de la relación no solo implica perder a alguien, sino perder una fuente de validación. Y eso hace que el vínculo sea mucho más difícil de soltar, incluso cuando genera sufrimiento. Y debajo de todo esto hay un miedo clave. El miedo al abandono no siempre es consciente, pero dirige muchas decisiones. Es la sensación de que quedarse sin vínculo es peor que estar en uno incompleto o desigual. Este miedo hace que la mujer tolere situaciones que, desde fuera, parecen claramente insatisfactorias. Pero desde dentro, representan una forma de conexión que calma temporalmente esa ansiedad. Sin embargo, esta calma es frágil. Porque al no haber estabilidad real, el miedo nunca desaparece, solo se regula momentáneamente hasta que vuelve a activarse con la distancia o la incertidumbre. Y esa inestabilidad genera algo muy potente. La dinámica de aparición y desaparición genera un patrón de refuerzo intermitente. Este tipo de patrón es uno de los más potentes a nivel psicológico para generar dependencia emocional. Cuando él reaparece, la recompensa emocional se intensifica. No por calidad del vínculo, sino por contraste con la ausencia. Esto crea una sensación de alivio que refuerza el apego. Con el tiempo, la mujer empieza a asociar esa intensidad con amor. Pero en realidad está respondiendo a un patrón de activación emocional irregular, no a una relación estable o saludable. Y en paralelo, ocurre otra distorsión. La falta de convivencia real facilita la idealización. Al no haber contacto constante, la mente rellena los espacios con una versión mejorada de esa persona.
Se proyectan cualidades, se minimizan defectos y se construye una imagen que encaja con las necesidades emocionales propias. No se ve al otro completo, sino una versión parcial y amplificada. Esto hace que el vínculo se vuelva más fuerte en la mente que en la realidad. Y cuanto más idealizado es, más difícil resulta cuestionarlo o soltarlo sin sentir una pérdida significativa. Y mientras tanto, se produce una adaptación silenciosa. Poco a poco, la mujer empieza a reducir sus expectativas. Se adapta a lo que hay, aunque no sea lo que realmente desea. Esto no ocurre de golpe, sino de forma gradual. Se justifica como comprensión o paciencia. Pero en realidad implica una renuncia constante a necesidades legítimas. Se acepta menos para no perder lo poco que se tiene. Con el tiempo, esta adaptación se normaliza. Y lo que al principio parecía temporal, se convierte en una estructura estable donde su posición secundaria deja de cuestionarse activamente. Y aquí aparece una confusión importante. Muchas veces se confunde la capacidad de esperar con amor profundo. Se interpreta la resistencia al dolor como una prueba de que el sentimiento es auténtico. Pero el amor no debería medirse por cuánto se soporta. Esta idea suele estar vinculada a aprendizajes previos donde el afecto estaba condicionado al esfuerzo o al sacrificio. Así, el sufrimiento se integra como parte del vínculo. No se cuestiona, se normaliza. Y eso impide ver que lo que se sostiene no es amor, sino un patrón emocional aprendido. Y esto tiene consecuencias internas claras. Con el tiempo, la posición secundaria empieza a internalizarse. No solo se ocupa ese lugar, se empieza a sentir que ese es el lugar que corresponde. Esto afecta directamente a la autoimagen. Aunque racionalmente pueda cuestionarlo, emocionalmente se instala una sensación de menor valor o menor elegibilidad. Esto debilita la capacidad de cambio. Porque cuanto más tiempo se permanece en esa dinámica, más difícil resulta imaginar una alternativa donde se sea elegida de forma clara. Pero todo esto se mantiene por una historia interna. Para evitar el conflicto interno, la mente construye una narrativa coherente. Una historia que permite justificar la situación y reducir la incomodidad emocional. Se enfatizan los aspectos positivos y se minimizan los negativos. No es una mentira total, pero sí una visión parcial que facilita la permanencia en la relación. Mientras esa narrativa siga activa, la relación seguirá teniendo sentido desde dentro. Aunque objetivamente no cumpla con necesidades básicas de reciprocidad o estabilidad emocional. Y entonces surge la gran pregunta. Desde fuera parece simple, pero desde dentro no lo es. No se trata solo de dejar a una persona, sino de enfrentarse a todo lo que esa relación estaba sosteniendo internamente. Irse implica renunciar a la ilusión, enfrentar el vacío y reconstruir la identidad emocional. Es un proceso que requiere más que una decisión puntual. Por eso, muchas veces quedarse no es elección consciente, sino la opción emocionalmente más tolerable en ese momento, aunque implique seguir en una dinámica dolorosa. Pero sí hay un punto de inflexión. El cambio empieza cuando se ve la realidad sin filtros. Sin suavizar, sin justificar, sin idealizar. Solo observando la dinámica tal como es. Después viene la reconstrucción interna. Recuperar el valor propio sin depender de la validación externa. Aprender a sentirse suficiente sin necesitar ser elegida por alguien. Y finalmente, elegir desde la conciencia. No desde la herida, no desde el miedo. Elegir vínculos donde no haya que competir ni esperar, sino donde haya reciprocidad clara y estable. No es que ella elija ser la otra, es que aún no ha aprendido que puede ser la prioridad. Y hasta que eso no cambie dentro, ningún vínculo cambiará fuera. Si este contenido te ha hecho ver algo que antes no veías, suscríbete. Porque entenderte no es el final, es el comienzo de cambiar tu forma de relacionarte.